Vamos a ir dando inicio para poder dar comienzo con lo de el propósito de esta transmisión. Y el tema de ahora, como lo pudieron ver o lo pueden leer en la descripción del video también, el estudio va a ser de Mateo capítulo 24 y unos pasajes bíblicos demasiado conocidos por todos, bastante populares en el ámbito del cristianismo. Y en esta ocasión queremos hacer un estudio un poco profundo para poder comprender el texto. Vamos a tratar de trabajar desde una exégesis del texto, no tanto basado en las interpretaciones escatológicas de ninguna denominación, sino el por qué el texto dice lo que dice, ya que eso es la exégesis. La exégesis es por qué el texto dice lo que dice. Y vamos a ir dando inicio ahora sí. Permítame para preparar el material en este lugar. Y ahora sí, vamos a compartir pantalla. Permítame. Mateo 24, el futuro en el pasado. ¿Por qué hemos titulado esta serie Mateo 24, el futuro en el pasado? Porque hay cosas que, si bien es cierto, la Biblia los habla a futuro, los escritores de la escritura los habla a futuro, a veces ese futuro es pasado nuestro. Y el tema de Mateo, o el capítulo 24 de Mateo, a veces suele interpretarse como un texto futuro incluso para nosotros. Pero a través de esto vamos a ver cómo ese futuro ha quedado en el pasado. Y vamos a ir compartiendo las diapositivas. Vamos a mencionar cuál es el objetivo de esta transmisión en esta ocasión. Primero, nuestro objetivo es conocer la expectativa temporal de la profecía del Evangelio de Mateo, ya que ahora no vamos a ver todo el Evangelio de Mateo. Sería poco serio tratar de hablar o de todo lo que menciona el Evangelio 24 en un solo video. Entonces, en esta ocasión solamente vamos a ver lo que es la expectativa temporal del Evangelio de Mateo, su audiencia y propósito, desde el análisis exegético de los textos dentro de su narrativa. ¿Por qué menciono dentro de su narrativa? Porque esto es porque el texto debe analizarse dentro de su narrativa, ya sea que usted lo considere que es post-eventus o es antes del evento. Porque algunos vienen y dicen, este texto es tardío, entonces lo dejan hasta ahí y para ellos eso es la exégesis. No, la exégesis es por qué el texto dice lo que dice, aunque sea tardío o sea antes del acontecimiento. Entonces, aquí vamos a ver por qué Jesús pronuncia estas palabras dentro de la narrativa del texto y su cosmovisión de otros textos neotestamentarios también, que igualmente la expectativa de lo que menciona Mateo a veces es paralelo con algunos textos neotestamentarios que aparecen muchas veces y que igualmente son tomados a futuro. Y vamos a iniciar primero dando algunos datos importantes del Evangelio de Mateo. Y en esta ocasión nos dice, esto es según la Biblia la Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico, dice que el Evangelio de Mateo tiene un total de predicciones, son 26 predicciones que contiene el Evangelio. Y todas estas predicciones tienden a estar vinculadas dentro de la misma narrativa del Evangelio. Para entender algunos pasajes de Mateo hay que comprender cuál es el propósito de este Evangelio. Tenemos un total de versículos que son 1067 versículos. De estos 1067 versículos, 67 son textos proféticos.
Y como resultado es un 26% de todo el evangelio. O sea, de todo el evangelio un 26% es profético. Aparte de eso, debemos comprender a qué se refiere el evangelista con profecía y cumplimiento. Esto es muy importante comprenderlo, y para eso quiero dar una lectura sobre la Biblia, que una nota que nos da la Biblia del mensaje profético y escatológico de Juan Stan, que a mí me parece muy importante poder iniciar con esta lectura sobre qué es la profecía y qué es el cumplimiento. Entonces, ¿qué entendía el evangelista al relatar esto? Primero, mencionar que a veces la profecía o el término profecía es un término bastante popular en nuestra boca o en nuestra cultura. Todos hablan de profecía y todos entienden profecía como algo de vaticinar el futuro. Entonces, ahora vamos a ver, como repito, una lectura que nos da un excurso que nos da de Juan Stan, la Biblia del mensaje profético, en la página 1429, inicia diciendo así. Solamente voy a leer unos extractos. Sobre la profecía nos dice que para entender la profecía debemos comenzar con el testimonio bíblico. Abraham es la primera persona que la Biblia llama profeta. La pregunta es, ¿cuándo vio usted a Abraham vaticinar el futuro? En Génesis capítulo 20, versículo 7, se menciona que Abraham era profeta, pero cuando Abraham habló del futuro, no por predecir el futuro, sino porque podía interceder por Abimelech. Por eso se le llama profeta. El fundador del profetismo y prototipo para todo profeta después hasta hoy es Moisés, según Deuteronomio 18:15, pero él tampoco se dedicó a vaticinar el futuro. Moisés fue profeta porque trajo al pueblo la palabra de Dios con todas sus implicaciones y exigencias éticas. Aún el texto donde a Moisés se le llama profeta y que siglos después se entendía como profecía predictiva del Mesías, en su contexto original es una amonestación contra la abominación de la adivinación. Entonces, cuando vemos a Moisés o a Abraham hablar de profeta, entonces igualmente la Biblia, el mensaje escatológico, profético y escatológico, nos va a dar de ese artículo de Juan Stan, donde un profeta no es profeta por vaticinar el futuro y tampoco deja de hacerlo por vaticinar el futuro. Pero la función del profeta no era tanto hablar al futuro, sino hablar cosas al presente que pudieran traer a las personas a Dios. En este caso, sea que alguien puede decir, Jesús no profetizó eso, cualquier cosa debemos de entender que si Jesús lo dijo o no lo dijo, Jesús con esto hacía un llamado al pueblo para venirse a Dios, que viniera al arrepentimiento. Entonces, ya sea que usted lo considere un texto post-eventus o un texto netamente profético de Jesús, Jesús tiene un rol profético porque hace volver al pueblo a Dios. Luego tenemos vamos a leer un extracto de qué entiende el evangelista por cumplimiento en el evangelio de Mateo, ya que en el evangelio de Mateo usted va a ver muchas veces que dice para que se cumpliese lo escrito por el profeta tal. Pero cuando usted revisa los textos a los que el escritor está aludiendo, no tienen nada que ver con un vistazo al futuro, ni incluso son textos a veces mesiánicos como nosotros los entendemos. Entonces, es de comprender a qué se refería el evangelista con cumplimiento, para que se cumpliera lo escrito. Entonces, nos dice... dice, el autor del Nuevo Testamento que más apela a profecías cumplidas es Mateo, en su evangelización especialmente de los judíos. Unas 16 veces Mateo afirma que alguna profecía se había cumplido en Jesús y nos da toda la cita bíblica. Sin embargo, cuando analizamos cada uno de esos versículos, surgen problemas muy serios. La gran mayoría de las profecías citadas por Mateo no tiene nada de carácter predictivo en su texto hebreo. Si el texto original no tiene carácter predictivo, no puede ser una predicción para cumplirse. Y luego nos va a explicar Juan Stan de que
en el hebreo y en el griego se entiende más la palabra llenar. Llenar una palabra. Eso de llenar una palabra, algunos le llamaron midrash, nos va a comentar. O sea, pero el punto del evangelista es de que Jesús está trayendo una nueva relectura. Esa es la palabra que usa Juan. Juan está una nueva relectura en el evangelio. O sea, le está dando una nueva función a esa misma palabra. Por eso no hay ningún problema, absolutamente ningún problema, que en el hebreo diga una muchacha está embarazada y en el evangelio diga una virgen dará a luz. O sea, no hay ningún problema porque el evangelista no está haciendo una profecía, no está diciendo que sea una profecía cumplida directamente, sino una palabra rellenada o traída nuevamente, un evento similar. Entonces no hay ningún problema, no hay por qué rasgarse los vestidos de encontrar en estos textos contradicción, porque el evangelista no está presentando una profecía cumplida directamente, por lo menos como nosotros entendemos el cumplimiento, sino que ellos lo entendían como llenar. Ahora, habiendo hecho esta lectura de la Biblia del mensaje profético y escatológico, continuamos para entonces entender el Evangelio de Mateo. Las preguntas que Jesús responde, vamos a leer igualmente en la escritura. Vamos a tomar Mateo capítulo 24. Si usted tiene Biblia, puede llevarla conmigo la lectura. Entonces, Mateo capítulo 24, solamente vamos a leer los primeros versículos porque son en los que vamos a estar trabajando el día de ahora. Entonces, nos dice Mateo capítulo 24, a la letra, dice de la siguiente manera: cuando Jesús salió del templo y mientras iba de camino, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Él respondió y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos a enfocarnos en esos textos por hoy. Las preguntas que Jesús va a responder o más adelante son cuando los discípulos se le acercan en el versículo 3, que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo, aquí es donde vienen las preguntas que Jesús va a responder. ¿Cuándo serán estas cosas? Según Mateo 24, ahí le puse versículo 2, pero en realidad es el versículo 3. Mateo 24, versículo 3 dice: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, hay que comprender que tanto Mateo, Marcos y Lucas están hablando de un mismo evento. Esto lo digo porque muchos están tratando de mencionar de que Mateo 24 hace distinción de tres eventos. Algunos dicen que Mateo pregunta: ¿cuándo serán estas cosas en referente al templo? ¿Y qué señales habrá de tu venida viéndolo a futuro y del fin del siglo? Pero al comprender que tanto Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21 son textos paralelos que en realidad están hablando de un mismo evento, de comprender las mismas preguntas a la luz del mismo evento, o Jesús ha hecho alusión al templo. ¿Veis esto? No quedará sobre piedra sobre piedra que no sea derribada. Y posterior a eso es que vienen las preguntas. O sea, cuando él les habla de la destrucción del templo, surgen las preguntas. Y las preguntas que hacen están vinculadas con el evento de la destrucción del templo. Marcos nos dice, Marcos capítulo 13, versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Incluso por Marcos sabemos quiénes son los que hacen la pregunta. Entonces, vamos a verlo para Marcos capítulo 13. Dice de la siguiente manera: el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos frente por frente del templo, le preguntaban en privado Pedro, Jacobo, Juan
y Andrés. Esto es importante entenderlo, porque para eso vamos a entender por qué en el Evangelio de Juan le dice también hay una distinción entre Pedro y Juan, que cuando Pedro se voltea y mira a Juan que lo seguía y dice, ¿y este qué? ¿Qué con este? Y Jesús le dice, ¿qué? Déjalo, porque ¿qué te importa a ti que yo quiero que él quede hasta que yo venga? Entonces hay que entender por qué Juan iba a estar con vida cuando él estuviera. Entonces, algunos igual se han llegado a preguntar por qué el Evangelio de Juan no recoge esto. Algunos toman de que Juan no necesita, si Juan es el autor del Apocalipsis, Juan no necesita poner en su Evangelio un texto paralelo a Mateo 24, Marcos capítulo 13 o Lucas capítulo 21, porque a Juan se le da una revelación más extensa del mismo evento, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, luego tenemos en Lucas que dice, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entender quiénes han hecho la pregunta y entender a quién Jesús le responde nos va a ayudar a entender por qué es que más adelante le va a decir, mirad que nadie os engañe. Entonces, pero por el momento nos vamos a enfocar en la expectativa temporal de cuándo va a ser el cumplimiento de estas cosas y de estas preguntas, que son exactamente del mismo evento. Usted podrá ver acá en qué se parecen y todas están vinculadas a lo mismo que Jesús ha dicho. Tanto Mateo 24:3, Marcos capítulo 13, versículo 3, Lucas capítulo 21, versículo 7, todas la misma pregunta están vinculadas con lo que Jesús ha dicho sobre el templo. Ahora, ¿cuál es el contexto inmediato a las interrogantes? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo mismo nos pasa con Marcos capítulo 13, del versículo 1 al 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Respondiendo él les dijo, ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lucas capítulo 21, igualmente en el versículo 5 nos dice, y uno de los que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Las preguntas de los discípulos están vinculadas a la referencia que hizo Jesús del templo. Entonces, no podemos desligarlo. Entonces, cuando Mateo pregunta, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo, entonces su venida y el fin del siglo están vinculados con el evento del templo, porque es a lo que Jesús está respondiendo. Él ha dicho, no quedará piedra sobre piedra. Los discípulos entonces se acercan. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? Mateo no está haciendo preguntas diferentes, sino que está haciendo la misma pregunta, porque ya vamos a entender por qué es que con la destrucción del templo se venía el fin del siglo. Entonces, para comprender Mateo, necesitamos saber algo. Es claro que los tres sinópticos preguntan sobre las mismas señales, pero Mateo la formula de una manera muy curiosa. ¿A qué se refiere con venida? ¿A qué se refiere con fin del siglo? Igualmente, debemos de comprender el mensaje del Evangelio. El reino de los cielos es el tema principal y la venida de este mismo en todo el Evangelio. Para entender esto, debemos comprender tales textos en su propio contexto. Y ahorita vamos a ver textos que hablan sobre el reino. La predicación de Juan el Bautista inicia diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el tema central de todo el evangelio, igualmente como nos lo menciona muy detalladamente la Biblia
de estudio Mundo Hispano, el tema central del evangelio es el reino de los cielos. ¿Por qué utiliza el reino de los cielos? Y en otras ocasiones se habla del reino de Dios, ya que algunos intentan ver una distinción en esto. Porque los judíos no utilizaban el nombre de Dios en vano. Entonces, si el evangelio de Mateo está destinado a una audiencia judía, no podía utilizar el nombre en vano. Entonces, por eso se utiliza el reino de los cielos. Igual, la predicación de Jesús inicia con: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, hay una cercanía. Si usted mira la expectativa temporal de Mateo, el reino de los cielos está cerca, se ha acercado. Luego tenemos también en el 5:20, el capítulo 5, versículo 20, que cuando les dice: si vuestra justicia no es mejor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. El 6:10 nos dice, cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos: venga tu reino. Quiero que usted note que hay algo que se esperaba que viniera el reino de los cielos o el reino de Dios. Por eso Jesús le enseña a orar: venga tu reino. 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Vendrán muchos, y dice que los hijos del reino serán echados fuera. Acá es una acusación que le hace a los judíos, que si por ser injustos no heredarían o no entrarían al reino de los cielos. Ya vamos a entender por qué el evangelio hace mucho énfasis sobre el reino de los cielos. El 17, cuando Jesús comisiona a sus discípulos para ir a predicar o a ir a evangelizar, les dice que vayan y prediquen y digan: el reino de los cielos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan el Bautista era: el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús era: el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje que Jesús le encomienda a sus discípulos es: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, esto está cerca. 12:28 nos dice: ha llegado el reino de los cielos, donde dice: si yo echo entonces fuera a los demonios, es porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros, o el reino ha llegado a vosotros. El 13:36, donde nos explica de la parábola del trigo y la cizaña. Esto va a ser importante porque la explicación del trigo y la cizaña nos va a decir que así será el fin del siglo. O sea, si la venida del reino es como será el fin del siglo, entonces hay que tener muy presente eso. El 13:46 nos dice: semejante, cuando habla del reino de los cielos, es semejante a una red que es echada y después se saca lo malo y se mantiene lo bueno. Así será igualmente el reino de los cielos, que está vinculado, como mencionaba, el fin del siglo, que en el fin del siglo se sacaría lo malo y se dejaría lo bueno. El 16:28, no gustarán la muerte. Algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de los cielos. El 21:21, el reino de Dios será quitado de vosotros. Igualmente una acusación que le hace a los judíos. 23:13, hay de vosotros escribas y fariseos, donde les dice que igual serían echados al Gehenna, donde les dice que ellos no entran al reino ni dejan entrar a los que sí quieren. Dice el 24:14, será predicado este evangelio del reino. E incluso esto es importante porque él va a decir que sería predicado este mensaje del evangelio del reino por todo el mundo, que más adelante en los próximos transmisiones vamos a comprender cómo es que el reino de los cielos o el mensaje o el evangelio del reino ya se había predicado en todo el mundo antes de el cumplimiento de Mateo capítulo 24, porque ahora en día todavía hay la duda. Hay gente que se está preguntando por qué Cristo no viene todavía, si será que acaso el evangelio no se ha predicado en todo el mundo, pero ahora se predica en el internet, en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas digitales, en la radio, hasta en la sopa usted tiene el mensaje del evangelio. Entonces,
pero vamos a entender a qué es lo que se refería el Evangelio Mateo con eso, pero eso lo vamos a ver más adelante. 25:1, donde habla de la parábola de las vírgenes, que lo compara con la venida del reino. Y esto va a ser importante comprenderlo también. El Mateo, porque el capítulo 25 de Mateo no se puede desligar del capítulo 24, están unidos. 26-29 nos dice: no beberé más de este fruto hasta que esté en el reino, hasta que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, el tema central del Evangelio de Mateo es el reino de los cielos. Y se espera, si usted puede ver, que el reino de los cielos venga. Venga tu reino. El reino de los cielos se ha acercado. O sea, un reino se acerca. La venida de un reino está cerca. Hay que hacer unas observaciones de estos textos. Los textos que hablan sobre el reino de los cielos están vinculados con el fin del siglo. Si usted puede revisar detalladamente luego en su casa, se dará cuenta que cuando se habla en ocasiones del reino de los cielos, dice: así será el fin del siglo. Los discípulos, al preguntar por el fin del siglo, están preguntando por su venida o el establecimiento del reino de los cielos. En este caso, Jesús como rey. ¿Qué señales habrán de tu venida? Que más adelante Jesús se va a presentar y verán la señal del Hijo del Hombre, y aparecerá el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Que esto incluso va a ser un material tomado del libro de Daniel, donde se ve al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, pero ¿a dónde? Delante del anciano de día. Y dice que cuando viene en las nubes delante del anciano de día, se sienta, se le da potestad, se le da el reino, se le da todo para que todas las naciones se rindan a él. Entonces, en este caso, cuando los discípulos preguntan por el fin del siglo, están preguntando por su venida o el establecimiento del reino de los cielos. En este caso, como mencionaba, Jesús como rey. ¿Qué señal habrá de tu venida? El fin del siglo es retratado como el día en que los injustos serán lanzados al fuego, lo cual es un paralelo con el destino de la ciudad de Jerusalén, que va a ser quemada totalmente, que incluso lo vamos a estar viendo, como mencionaba, ahorita estamos en una expectativa temporal de la profecía o las palabras de Mateo capítulo 24. Esto se entiende mejor en algunas parábolas, como por ejemplo, Mateo 22:7. Al oírlo, el rey se enojó y envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Por eso es que se va a hablar de que van a ser lanzados en el fuego, o que los judíos estaban destinados, los fariseos estaban destinados al Gehenna de fuego, al infierno de fuego. Entonces, porque esto va a ser un paralelo o un vehículo para hablar de del futuro de la ciudad, que será quemada la ciudad. Por eso vamos a comprender el mensaje de Juan el Bautista, sin olvidar que el reino de los cielos y el fin del siglo es paralelo con fiesta de boda. Hay algo que usted tiene que tener en mente. Cuando se habla del reino de los cielos o del fin del siglo, se utiliza también la imagen de una fiesta de boda. Por eso incluso es que Apocalipsis va a hablar de unas bodas del Cordero. Por eso es que Juan el Bautista va a presentar a Jesús como el novio, y por eso incluso Jesús se va a presentar a sí mismo como el novio, igual en unos evangelios. Entonces, porque se presenta el reino de los cielos como una fiesta de boda. Entonces, tenga muy presente eso. La fiesta de boda tiene relación con el establecimiento del reino de los cielos o con el fin del siglo. Si el reino de los cielos es el fin del siglo, ¿qué es el fin del siglo? ¿Y qué relación tiene con la destrucción del templo? Como mencionaba, Mateo capítulo 24, es cuando Jesús habla los discípulos preguntan por el fin del siglo, hacen la pregunta por lo que Jesús ha dicho del templo. El fin del siglo y el siglo venidero. Veamos en parte esto. ¿A qué se refiere? Los judíos entendían su relación con Dios mediante la idea de pacto.
Si usted no comprende la idea pactual en la Biblia, no va a comprender muchos temas dentro de la Biblia, porque el desarrollo de la narrativa dentro de la misma Biblia es en forma de pactos, un pacto con Abraham, un pacto con Noé, un pacto con Moisés, un pacto con David, y Jesús va a hablar de un nuevo pacto. Entonces, para comprender la narrativa de la Biblia o el propósito de la Biblia o hacer una buena exégesis de la Biblia, usted tiene que conocer la intención de los pactos en la Biblia. Los judíos entendían su relación con Dios mediante la idea de pacto. Estos dos daban origen a una relación, estos dan origen a una relación de señor siervo o de rey y vasallo entre Dios y su pueblo, lo que sienta las bases para un reino de Dios donde Dios es el rey. Entonces, cuando se habla del reino de Dios o un pacto con Dios, y los pactos, los conocidos como los pactos de vasallaje de los hititas, donde estaba un soberano y estaba el vasallo. Si Dios es el soberano y el pueblo es el vasallo, entonces en este caso Dios es el rey, y por eso es que se entiende el reino de los cielos. Por eso es que se habla del reino de los cielos. Llega un momento donde Dios reina. Entonces, entre esta idea de pacto, Jesús dice que su sangre dará inicio al nuevo pacto. En Mateo capítulo 26, versículo 28 dice: esta es mi sangre que por vosotros es derramada como señal del nuevo pacto. O sea, Jesús habla que con él inicia un nuevo pacto. Y si se está hablando en todo el Evangelio de Mateo del reino de los cielos, y el pacto se entiende como una relación de señor y siervo entre Dios y el pueblo, entonces hay que comprender que Jesús está hablando del establecimiento de un reino, el reino de Dios. Dice la carta de Hebreos, que está en su narrativa, que en su narrativa menciona al templo en función, porque usted se va a dar cuenta, la carta de Hebreos habla del templo como el templo en función, porque si habla del templo como en función es porque el templo para el tiempo de la carta de Hebreos no ha sido destruido. Entonces, por eso va a dar muchas descripciones y va a hablar, por ejemplo, algo en presente que menciona en el templo, dice reciben los diezmos, porque el templo no había sido destruido, por eso dice reciben. Entonces, dice que al hablar de nuevo pacto ha dado por viejo al primero y pronto a desaparecer. O sea, da como al templo, lo da como en pie todavía, pero dice que el pacto anterior ha sido dado por viejo y pronto a desaparecer. Entonces, esto es porque siendo una vez destruido el templo de Jerusalén, inicia lo que es en su totalidad el nuevo pacto. Entonces, por eso es que se mencionaba, el reino de los cielos se ha acercado, y Jesús le enseña a sus discípulos a orar, que oren, venga tu reino. Entonces, está en la vuelta de la esquina para, incluso si usted lee toda la carta de Hebreo en su totalidad, se dará cuenta de que habla de que hace una distinción entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Entonces, Dios ha dado por viejo al primer pacto y pronto a desaparecer. Y lo que está, o sea, dice pronto a desaparecer. Por la razón que la idea de pacto da origen a la idea de reino de Dios es que Jesús inicia predicando: el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo capítulo 4, versículo 17. Marcando un contraste entre el antiguo y el nuevo pacto, o el antiguo reino y el nuevo reino, o el establecimiento del reino de Dios, Lucas nos dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado. Dice la ley, o sea, el antiguo pacto, desde la ley y los profetas hasta Juan. Porque Juan inició predicando igualmente que el reino de los cielos ya estaba cerca. O sea, la ley, el antiguo pacto fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado. La palabra siglo viene del griego aion, y con frecuencia el Nuevo Testamento se sitúa en este siglo.
y por eso se anunciaba un siglo venidero. La palabra aión, que a veces algunos cometen el error de traducirlo como mundo, por eso es que hay algunos textos que dice el fin del mundo y algunos lo interpretan como que el planeta Tierra se va a acabar, cuando en sí la palabra aión solamente es una edad, un tiempo. Por eso es que incluso a veces el Nuevo Testamento se va a situar en el siglo presente, y igualmente por eso se anuncia un siglo venidero. Y bueno, eso ya lo vamos a ver. No nos dice cuándo termina el presente siglo, pero sí establece que este termina con el venidero, el cual no tendrá fin. Para ponerles un ejemplo, Jesús dice, el que blasfemare contra, el que dijera cualquier cosa contra el Hijo le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, porque el venidero no tiene fin, el siglo venidero no tendría fin, el reino de Dios no tendría fin, que incluso es la promesa hecha a David, que se le daría un reino sempiterno. La parábola de la cizaña representa cómo sería el fin del siglo, y con la depuración de su reino inaugura el reino de los cielos o el siglo venidero. Veamos. Dice, la siega, cuando Jesús está explicando la parábola de la cizaña, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, como ya hemos mencionado, que la ciudad va a ser quemada, el templo va a ser destruido, la ciudad va a ser quemada y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Por eso es que Jesús le decía a los fariseos, que hay de ustedes fariseos de que dice que viajan cielo y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo encuentran lo hacen más hijos del Gehenna que ellos mismos. O sea, que así mismo como los fariseos estaban condenados al Gehenna o al fuego, también sus seguidores iban a estar condenados al fuego. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Juan el Bautista inicia predicando que viene detrás de él alguien que no es digno de desatar su calzado, y dice que este bautizará con espíritu y con fuego. Eso hay que comprenderlo en su propio contexto. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. O sea, si usted nota, dice que recogerá de su reino a los que sirven de tropiezo, y luego los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Eso es en Mateo capítulo 13, versículo 39 al versículo 43. Y William Barclay nos dice de la siguiente manera: los judíos dividían el tiempo en dos edades, esta edad presente y la edad por venir. La edad presente es totalmente mala y fuera de toda esperanza de reforma humana. Solo se puede remediar por la directa intervención de Dios. Cuando Dios intervenga, llegará la edad de oro. Es como los judíos comprendían esto. La edad por venir. Pero entre las dos edades estará el día del Señor. Por eso es que siempre se menciona el día del Señor, o Jesús va a mencionar en aquel día. O sea, porque siempre hay una alusión en el día del Señor. Entonces, entre las dos edades siempre estará el día del Señor, un tiempo de terrible cataclismo, como los dolores de parto de una nueva era. Y es así mismo como lo veían los judíos. Por eso es que cuando Jesús habla de la destrucción del templo, entonces es que preguntan los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque hablar de destrucción era hablar de que ese siglo estaba ya cerca. Entonces nos dice, preguntar cuándo sería el fin del mundo, preguntar cuándo sería el fin del siglo, era preguntar por el establecimiento del siglo venidero,
o del reino de Dios y no del mundo, del mundo o del fin del mundo como planeta Tierra, como la gente lo entiende. Entonces, repito, algunos traducen como mundo la palabra aion, que solamente es edad, siglo. Algunos traducen siglo, mundo, perdón, y dan la idea de una destrucción planetaria o el fin del planeta Tierra. Pero en ningún texto de la Biblia hay alusión a la destrucción del planeta Tierra. Lo que sí hay alusión es al fin del siglo. En este caso sería el fin del primer pacto, que establecería el nuevo pacto. Entonces, ahora hablemos sobre la parusía, una famosa palabra muy conocida por la mayoría de la gente que habla del tiempo del porvenir. No olvidemos que la pregunta de los discípulos tiene relación con lo que Jesús dijo sobre el templo y la respuesta es vinculada a ese acontecimiento. No son temas diferentes, como mencionábamos al inicio. Mateo 24, 3, aquí otra vez. Mateo 24:3 dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? O dos, Mateo 24 dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí es donde vamos a hablar un poco de la palabra parusía. Permítame terminar la diapositiva para leer un excelente escrito. La palabra parusía tiene 24 ocurrencias en el Nuevo Testamento, casi siempre asociado con la segunda venida de Jesús, aunque aparece como una semana. Por, por, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 17, o en 2 Corintios capítulo 7, versículo 7, donde se habla de una presencia humana o una venida humana. La palabra para el propósito mai aplica a veces que no se igual habla de ir, venir o trasladarse, similar, parecido al de parusía, que igualmente se menciona 600 veces. Erjomai es aplicado en Mateo 10:23, igualmente en el 16:28 y 26:64, cuando Jesús anuncia que su venida sería en el tiempo de la venida de sus oyentes. Por ejemplo, dice, no, algunos no gustarán la muerte hasta que vean viniendo al Hijo. En una ocasión le dice así, de cierto les digo que de ahora me veréis viniendo en las nubes. O sea, Erjomai es una palabra similar a parusía, porque algunos se agarran bastante de la palabra parusía para hablar de una segunda venida. Entonces, pero cuando vemos parusía y erjomai vienen a ser unas palabras intercambiables para hablar del mismo evento. Por ejemplo, los discípulos preguntan, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Entonces, igualmente vamos a encontrar en Mateo capítulo 24, cuando dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y verán viniendo en las nubes, viniendo erjomai. O sea, si está respondiendo a la palabra, ¿qué señal habrá de tu parusía? Y él dice, y entonces erjomai, que él viene en las nubes. Hay que entender parusía y erjomai como unas palabras intercambiables, aunque erjomai se utiliza con más eh, fluidez en el Nuevo Testamento. Entonces su parusía es también su erjomai. Esta venida debe entenderse
como su venida en las nubes. Ahora, permítame hacer una lectura sobre el libro de la palabra griega del Nuevo Testamento de William Barclay, su uso y su significado, donde nos explica de una manera muy magistral lo que es la parusía en su contexto, cómo los discípulos, cómo los judíos entendían la parusía. Dice, la palabra griega parusía se ha naturalizado en castellano como vocablo técnico para significar la segunda venida de Cristo. O sea, es el pensamiento popular que nosotros utilizamos la palabra parusía para hablar de la segunda venida. Dice, el uso de esta palabra en el griego secular contemporáneo del Nuevo Testamento es extremadamente interesante. En el griego clásico significa simplemente la presencia o venida de personas o cosas. Puede usarse en frases como la presencia de amigos o la presencia de desgracias. Un hombre jura en presencia de los hermanos y los pastores cumplir cierto deber. Muy a menudo Pablo usa parusía en este sentido, simple y no técnico, como el cristiano lo utiliza ahora en día, de parusía como únicamente la segunda venida. Entonces, Pablo usa parusía en este sentido simple y no técnico. El apóstol se regocija con la parusía, o sea, la venida de Estefanas en 1 Corintios capítulo 16, versículo 17, el versículo que mencionamos. Se consuela con la parusía de Tito en Filipenses a ser obedientes en su ausencia como lo había sido durante su parusía con ellos, o sea, mientras él había estado presente con ellos. O sea, Pablo no utiliza solamente la palabra parusía para hablar de la segunda venida, sino que la habla en términos comunes también. Eso es en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Los corintios le dicen el improperio de que por muy duras que sean sus cartas, su parusía corporal es débil, según 2 Corintios capítulo 10, versículo 10. Entonces, aferrarse tanto a que la parusía nos habla de un evento completamente diferente a lo que se está mencionando, es como aferrarse a algo que no tiene una profundidad en el cual nosotros podamos sentar las bases para una doctrina. También nos menciona que William Barclay, pero característicamente en el Nuevo Testamento, parusía es la palabra que significa la segunda venida de Cristo. Se utiliza la palabra parusía para la segunda venida, nos da toda la cita bíblica. Estudiemos su uso secular contemporáneo del Nuevo Testamento para ver qué clase de imagen dirigía las mentes de los primeros cristianos. En los papiros y en el griego helenista, parusía es la palabra técnica que se usaba respecto a la venida de un emperador, de un rey, un gobernador y en general una persona importante a la ciudad o a la provincia. Tal visita, esto es importante, tal visita requería una serie de preparativos. Por ejemplo, se imponían tributos para regalar al rey una corona de oro con motivo de la visita de Ptolomeo Sóter a la villa de Cerseósiris. Debían recogerse 80 artabes de maíz. La venida de un rey exige siempre que todo esté a punto para recibirle. Por ejemplo, incluso cuando un emperador iba a una batalla, conquistaban y regresaban se preparaban la ciudad para recibir al emperador y recibir a los soldados para darle honor. O sea, los que quedaban en la ciudad se preparaban en todo este sentido y salían a recibirlo. Por eso incluso Pablo va a hacer alusión de que en la victoria de Cristo contra sus enemigos, dice que incluso los que murieron en batalla, Dios traería con Cristo a los que murieron en Cristo. Dice, nosotros los que hemos quedado, nos encontraremos con él. O sea, está utilizando
la imagen igualmente que tenía el pensamiento popular para recibir a un rey, porque se va a recibir en este caso el reino de Dios o Cristo en su reino, que incluso por eso el Evangelio de Mateo va a cerrar diciendo: toda potestad me ha sido dada, porque la narrativa es el reino de los cielos. Entonces, también nos menciona, finalmente, parucía expresa la visita de un dios. Por ejemplo, Esculapio, dios de la sanidad, visitaba y sanaba en su templo a los enfermos que iban hasta él, y en el sentido político, la parucía del rey, del gobernador o del emperador significaba a menudo la ocasión de hacer peticiones y enderezar entuertos. Aquí la palabra describe una visita curadora y correctiva. Reteniendo, dice William Barclay, en mente todo lo dicho, vayamos al Nuevo Testamento y veamos cómo se usa la palabra parucía en el Nuevo Testamento. Se utiliza como la base de la demanda de conservar inmaculada nuestra vida para la venida del Rey, debiendo hacerse toda clase de preparativos, según 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, capítulo 5, versículo 23 y 1 Juan capítulo 2, versículo 28. Se utiliza como una razón para la paciencia en Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. La venida del rey se acerca y él corregirá los abusos. Se habla de la parucía como digna de desear y de orar por ella, según 2 de Pedro capítulo 3, versículo 4 y versículo 12. Dice Steven, cuenta de un vaquerizo que decía no hastiarse de su trabajo tampoco atractivo, porque el que tiene algo en el más allá no necesita aburrirse. El que espera a Cristo tiene ese algo más. Entonces, vemos el uso de la palabra parucía en el contexto de los judíos, los primeros cristianos a los cuales iba dirigida estos escritos. Igualmente nosotros debemos de entenderlo así. Entonces, mencionaba, la parucía es también la erjomai de Cristo, o sea, su venida. Aquí mencionemos a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista igual va a hablar sobre el reino de los cielos. ¿Y por qué Juan el Bautista habla del reino de los cielos? Igual se va a presentar, o es el mensaje de Jesús, Juan el Bautista como Elías. El anuncio de la sentencia en contra de la ciudad es iniciado por Juan el Bautista, quien es presentado como el Elías que había de venir en el mismo evangelio. El mismo evangelio en el capítulo 11, versículo 13 al 14, Jesús dice: este es el Elías que había de venir. La pregunta es, ¿por qué a Juan se le llama el Elías que había de venir? Esto hay que entenderlo dentro de la narrativa de la Biblia, por lo menos del Nuevo Testamento, que no debe interpretarse tampoco con una, permítanme, no compartir la pantalla. Mencionaba, ¿por qué no debe entenderse esto como una reencarnación, como algunos lo han tomado? Sino que asimismo como se promete que vendría David, asimismo también se promete que vendría Elías. Entonces, no es que David va a volver en sí mismo, sino que al hablar de que iba a levantar a David como rey nuevamente, no es la reencarnación ni es la resurrección de David, sino que es la promesa de alguien como David, en este caso de Jesús. Igualmente, cuando se habla de Elías, no debe entenderse como la reencarnación de Elías, sino de alguien con la misma autoridad de Elías. Entonces, según Jesús, la destrucción ocurriría por lo anunciado en el Antiguo Testamento, en Lucas capítulo 21, versículo 22, donde habla de, como hemos mencionado, Lucas capítulo 21 es el mismo contexto de la destrucción del templo. Dice que todo esto va a acontecer para que se cumpla lo que está escrito. Probablemente es una referencia al libro de Daniel, que anunciaba una destrucción, o probablemente también al anuncio de Malaquías, que aquí es donde vamos a ver a Juan el Bautista entrando,
llamar a Juan el Elías que había de venir es anunciar el juicio que se avecinaba. ¿Por qué? Porque cuando leemos el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, nos dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, ¿cuál es el mensaje de Juan el Bautista? El hacha está puesta a la raíz, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por eso es que Juan el Bautista inicia diciendo eso, porque Malaquías, que habla de que se iba a enviar a Elías, anuncia de que antes que venga, antes que este día acontezca, entonces enviaría a Elías. No dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. Ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío, mire cómo dice Malaquías, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, cuando nosotros conocemos este texto profético que habla Malaquías sobre el Elías que había de venir, y vemos de lo que Malaquías habla, que dice que enviaría al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, y hemos hablado que las dos edades o los dos siglos iban a estar divididos por el día del Señor, día grande y terrible. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? En el 3, en Mateo capítulo 3, versículo 1, versículo 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, si el final del reino o el final del siglo daba establecimiento al siglo venidero y al reino de Dios, es por eso igualmente que en el día del Señor divide lo que es el siglo presente y el siglo venidero. Dice el Mateo capítulo 3, versículo 7, el versículo 12, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. ¿Por qué? Porque en todo el evangelio usted se va a dar cuenta que los judíos mismos se jactan de que ellos son hijos de Abraham. Por eso Juan les va a decir, no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. O sea que simple y sencillamente porque somos hijos de Abraham, somos herederos del reino. Por eso Juan les dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, incluso las piedras podían convertirse en hijos de Abraham. Juan el Bautista le está diciendo, el mensaje de Juan el Bautista era el reino de los cielos. O sea, al reino no se entra por ser hijo de Abraham. Incluso por eso va a haber un evangelio en que Jesús le tiene que decir a Nicodemo, el evangelio de Juan, que necesita nacer de nuevo, porque no se trata de ser hijo de Abraham, sino de un nuevo nacimiento. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El mismo mensaje de Malaquías. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, estas palabras hay que entenderlas no como un bautismo de fuego, como la mayoría lo interpreta como el fuego del Espíritu Santo, sino que Juan el Bautista está diciendo que Jesús le iba a dar Espíritu Santo a los que creyeran en él. Entonces, es la llenura o la vida a través del Espíritu Santo a los que creyeran en él, y fuego
para los que no creyeran en él, porque el mismo contexto dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. O sea, Espíritu Santo para el trigo y fuego para la paja. O sea, los que no serán parte del reino. Y como ya hemos mencionado, es un paralelo con el destino de la ciudad, que sería quemada en su totalidad. Es impensable hablar de Juan como Elías sin tener en mente el juicio. Por su jactancia de ser hijos de Abraham, Juan les advierte que no se confíen y Jesús lo recalca en Mateo capítulo 8, versículo 12 y Mateo capítulo 21, versículo 38, donde algunos dicen que son hijos de Abraham y viene Jesús y les dice, de cierto los digo, que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham y vosotros los hijos del reino serán echados fuera. Entonces, no se trata, te está diciendo Jesús, de que ustedes sean hijos de Abraham, se trata de que sean hijos de Abraham mediante la promesa, que eso lo va a aclarar Pablo, incluso en la carta de Gálatas, donde se habla de que se habla de la promesa a través de Cristo, que Cristo era la promesa. Esto es, como mencionaba, dentro de la Biblia, dentro de la narrativa de la Biblia. La expectativa temporal de Mateo. Juan ha acusado de generación de víbora. No acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Cuál es la expectativa temporal? No acabaréis de recorrer la ciudad. Esto es cuando encomienda a los discípulos para que vayan a predicar el reino de los cielos se ha acercado. Y luego les dice, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea, es Jesús, el Hijo del Hombre tendría que venir para incluso para algunos en vida, algunos discípulos. Por eso él dice, de cierto digo, cuando tiene a los discípulos enfrente, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte. Por eso por eso el Evangelio de Juan va a mencionar de que a Juan, Jesús le dice a Pedro, ¿qué quiero? Si yo quiero que este quede cuando yo venga, hasta que yo venga. Y por eso algunos consideran de que Juan sí podría ser el autor de Apocalipsis, porque él estaba con vida cuando el cumplimiento de Apocalipsis o la devastación de la ciudad se llevó a cabo. Entonces, la expectativa temporal de Mateo es, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga. 24:34, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación no debe interpretarse como la generación, porque algunos han tratado de extenderla hasta la raza humana, generación mala, o que se levantaría una nueva generación perversa. No, Jesús es claro, esta generación. Y eso es el mismo contexto de Mateo 24. Tenemos 23:36. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Juan el Bautista igual los ha dicho, mencionado cuál es la generación. La expectativa. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. 26:64. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto igual lo vamos a comprender cuando entremos cuando Jesús menciona el mismo evangelio del capítulo 24 de Mateo. Vamos a entender a qué se refería con venir en las nubes. Ahora, ¿cuál es la generación? Jesús dice que todo esto vendría sobre esta generación. ¿Cuál es esta generación según Mateo? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo capítulo 3, versículo 7. Nos habla de que esa generación es una generación perversa, generación de víbora. Mateo 11:16, más a qué compararé esta generación. 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Mateo 12:39, la generación mala y adúltera demanda señal. Por eso incluso, permita.
Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación, Mateo 12:41. Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Así también acontecerá a esta generación. Quiero que ustedes noten algo. Con los de Nínive, ¿qué pasó con los de Nínive? Nínive atendió la voz, el mensaje de Jonás, pero esta generación de víbora perversa no atendieron ni el mensaje de Jesús ni el mensaje de Juan el Bautista. Por eso les dice, vino Juan el Bautista y lo tuvieron por loco, por endemoniado, y vino el Hijo del Hombre y a mí me tienen por borracho. Entonces, esta generación no escuchó ni a Elías y no escuchó ni siquiera al mismo Hijo de Dios, que incluso va a poner algunos ejemplos de la parábola de la boda, de que vino el hijo del dueño de la viña, tampoco lo escucharon y lo mataron. Así también acontecerá a esta generación cuando se habla de que su postrer estado será peor que el primero. El 16:4, la generación mala y adúltera demanda señal otra vez, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. La audiencia de Jonás se arrepintió, pero Jonás anunciaba un juicio. 17:17, Mateo 17:17, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo? Jesús igual hace esa acusación. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Mateo 19:28, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces, vamos a ver incluso que en el Evangelio en Mateo capítulo 24 se va a hablar como en los días de Noé, porque Jesús está comparando esa generación de víbora, esa generación perversa, la está comparando con la generación del tiempo de Noé. Porque así mismo como no escucharon a Noé que anunciaba el diluvio, tampoco escucharon a Juan el Bautista y tampoco están escuchando al mismo Hijo de Dios. Entonces, por eso va a decir que así mismo como en los días de Noé, les vendría a ellos la destrucción, porque se les anunció, pero no hicieron caso. Entonces, Jesús nos dice que vendría en esa generación. No acaba en la expectativa temporal, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga. De cierto digo que no pasará esta generación. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Quién es su audiencia? Una generación específica. Y el Evangelio de Mateo nos dice cuál es ese Josefo. Flavio Josefo nos habla o nos describe la generación en el contexto de la guerra. Nos dice, no podré contar particularmente las maldades de todos estos. Flavio Josefo, en cualquier caso, Flavio Josefo no era cristiano, para que nadie vaya a pensar que estaba favoreciendo a los cristianos. Flavio Josefo era judío. Entonces, no podré contar particularmente las maldades de todos estos, ni creo que hubo una generación en el mundo que haya producido tanta maldad y bellaquería. Finalmente también maldecían a los mismos judíos por parecer menos impíos y menos malos contra los extranjeros. Confesaban lo que eran siervos, esclavos y gente bastarda, sin honra y sin nobleza, no judíos naturales, sino generación mala y perversa, dice Flavio Josefo en su libro Guerras de los Judíos, que incluso usted tiene que conocer la Guerra de los Judíos para poder comprender el acontecimiento en Jerusalén en el año 70 o el cumplimiento de la profecía de Jesús. Flavio Josefo también nos dice aquella era la peor generación que pudo producir el mundo. Entonces, por estas razones Jesús va a comparar esa generación con la de Noé, ya como mencionaba, ya que era una generación que colmó la paciencia de Dios y vino su destrucción. Así mismo como la generación de Noé fue destruida, ella independientemente para usted sea histórico o no sea histórico el relato de Noé,
ya que algunos se quedan ahí, pero esto no es histórico. Independientemente sea histórico o no sea histórico para usted, el punto es hacer la exégesis del texto, porque el texto dice lo que dice. No se trata de es histórico o no es histórico, como dice el compañero Amos Hidalgo Acosta, sino porque el texto dice lo que dice, independientemente sea un acontecimiento histórico o no lo sea. Asimismo, como a la generación de Noé le llegó, colmó la paciencia de Dios y le llegó la destrucción, asimismo la generación en el tiempo de Jesús le había colmado la paciencia de Dios y le llegaría a la destrucción. Pedro recomendaba ser salvo de esa generación. Hechos capítulo 2, versículo 40, y dice que vengan tiempos de refrigerio, sean salvos de esta perversa generación. Como Jonás fue señal de juicio a Nínive, así Jesús lo fue para esa generación. En Mateo capítulo 12, versículo 39 y Mateo capítulo 16, versículo 4, cuando dice la generación mala y perversa demanda señal, pero señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. Permítame. ¿Quiénes son los receptores de la profecía? Jesús pronuncia esta sentencia en el Monte de los Olivos frente al templo. Y antes también ha lamentado sobre la ciudad. Dice en el 23, 37, 39, antes de ingresar al templo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Esto es importante entenderlo. Les dice vuestra casa, porque antes se creía que Jerusalén era la casa de Dios, pero en esta ocasión Jesús le está diciendo vuestra casa, o sea, esto ya no es la casa de Dios. Incluso Flavio Josefo y otros historiadores romanos no cristianos, ni Flavio Josefo es cristiano, mencionan que antes de que fuera destruido el templo y antes que fuera destruida la ciudad, se escucharon voces, se abrieron las puertas del templo de par en par y se escuchó una voz que dijo, vámonos de aquí, larguémonos de aquí o déjennos ir. Entonces dice, he aquí vuestra casa o es dejada desierta. O sea, Jerusalén ya no es la casa de Dios, es su casa. Por eso Jesús les dice, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Entonces Jesús se lamenta por Jerusalén, dice, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, se lamenta sobre la ciudad. Hasta en aquel tiempo no lo quisieron reconocer ahí como rey, no entendió el tiempo de su visitación, sino que se van en su lamentación lo van a reconocer como que Jesús era el rey. Dice, en su paralelo Lucas nos menciona que qué ciudad sufriría tal devastación. Lucas capítulo 21, versículo 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. O sea, ¿quiénes son los receptores de la profecía o de esta sentencia? Es Jerusalén y la gente de Jerusalén, no el planeta entero, no el mundo entero, como lo han interpretado muchos. No es el mundo entero. Por esto entendemos cuando Mateo dice en el 24:16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Como si la destrucción fuera para el planeta, si yo estoy en El Salvador, ¿cómo yo? Dice, los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, los receptores de esta sentencia son Jerusalén y la gente de Jerusalén. Por eso incluso en el Evangelio de Juan, cuando Jesús está en la cruz y las mujeres lo están llorando y dice, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, lloren por vosotras y vuestros hijos, porque aquí vienen días. Mateo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, tienen por receptores de estos acontecimientos a Jerusalén. Al igual que el libro de Apocalipsis, tiene como receptores de esta sentencia a Jerusalén. Contra Jerusalén en el libro de Apocalipsis. Ni siquiera en el libro de Apocalipsis es contra todo el mundo. Debemos hacer a un lado la idea universal de estas señales
para comprender a qué se refería Jesús. Mientras no hagamos a un lado eso, no vamos a entender a qué es que se refería Jesús. Y esto es la expectativa temporal y la audiencia original y los receptores de la profecía o la sentencia que vamos a estar desarrollando durante estas semanas, el desarrollo de Mateo capítulo 24. Ahora permítame recomendarle alguna bibliografía. La bibliografía consultada, obviamente no la voy a poner, no voy a poner todo, porque la idea no es cansarlo de libros de lectura, pero por lo menos los que nos ayudaron en esta primera parte de este estudio. Recomendamos principalmente el Apocalipsis de los Judíos de Leopoldo Orellana. Este es un estudio de la doctrina de la segunda venida de Cristo, donde desde la perspectiva preterista total. Recomendamos también o consultamos La Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, que es indispensable para cualquier estudio, tanto de Apocalipsis como de Mateo 24, Guerras de los Judíos de Flavio Josefo, editorial CLIE. El de Apocalipsis de los Judíos es de editorial Sola Gracia. Igual consultamos Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Consultamos La Escatología de Jesús de R.C. Sproul. Y también consultamos del doctor Jonathan Walton el libro Sin Rapto en su edición. Así que esta ha sido la bibliografía que hemos utilizado. Hemos sacado mayor parte